Evangelio de Marcos, capítulo 12, versos desde el 13 hasta el 17. Estamos predicando una serie en el Evangelio de Marcos. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Marcos, capítulo 12, verso 13, leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiera en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Verso 17. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Oremos en esta mañana. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias, oh Dios, por tu misericordia, por tu amor, al traernos a este lugar para escuchar tu palabra, oh Dios. Te suplicamos que en este día tú nos des, Señor, oídos retenedores de tu palabra, que tú nos des en tu misericordia la disposición, no solamente de estar en este lugar, sino también de escuchar con la disposición de obedecer. Te ruego, Señor, te suplico, Padre, que si aquí hay alguien que ha entrado en este lugar en tinieblas, que no tiene una correcta relación contigo, hoy sea un día de luz, hoy sea un día que tú le traigas a novedad de vida. Oramos, oh Señor, y te presentamos al predicador, que sus limitaciones, oh Dios, no sean un impedimento para poder proclamar tu palabra con autoridad, con verdad, con claridad, y que al final de todo lo hablado tu nombre pueda ser glorificado, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. La ciudad de Dios es una obra escrita por Agustín de Hipona en el año de 412 al 417. 15 años duró escribiendo esta obra. Y esta obra narra la historia de dos ciudades: la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. Ambas ciudades interactuando juntas en el mismo globo terráqueo. ¿Qué hace la diferencia en estas dos ciudades? En estos dos grupos de personas, Agustín dice que lo que hace la diferencia es el objeto de su amor. En la ciudad celestial, aquellos viven para la gloria de Dios. Aman a Dios por encima de todas las cosas y están dispuestos incluso a menospreciarse hasta lo sumo. Al mismo tiempo, en la ciudad terrenal, este grupo de personas se aman a sí mismos, estando dispuestos a aborrecer a Dios, viviendo para su propia gloria, para sus propios intereses. Ahora, hermanos, hay una pregunta: ¿cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres? ¿Cómo nosotros debemos vivir a la luz de la verdad, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero al mismo tiempo habitamos en un mundo caído con responsabilidades terrenales? Tenemos esta lucha, y a la luz del pasaje que nosotros acabamos de leer, lo que me propongo es que podamos ver que los verdaderos seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, obedecen al gobierno, pero al mismo tiempo obedecen al Señor de manera adecuada y a la vez guardan su corazón de la hipocresía. Lo voy a repetir. Este pasaje nos muestra que los discípulos de Jesús obedecen a Dios, obedecen al gobierno de manera adecuada, mientras guardan su corazón de la hipocresía religiosa. He dividido este pasaje en tres encabezados fundamentalmente: la trampa que tratan de armarle a Jesús, la pregunta
que le hacen a Jesús y la respuesta que Jesús da. Pero antes, por amor a los que están con nosotros por primera vez, permítame poner este pasaje en su contexto. Este es uno de los 5 inconvenientes, de los 5 enfrentamientos que Jesús ha tenido en su última semana de existencia en esta tierra. Jesús ha dicho en los versículos anteriores una parábola, la parábola del viñador, ejemplificando a Israel como un viñedo que ha sido plantado, que ha sido preparado para fructificar. Los líderes, los viñadores malvados, unos viñadores que se le entregó el viñedo, pero al momento de mandar a buscar la productividad, la ganancia, ellos mataron a los enviados. Al punto que el dueño del viñedo, como decíamos el domingo anterior, es Dios. Dice: ¿qué haré? Y resuelve enviar a su hijo, su único y amado hijo, para que pueda llamar a la reflexión. Pensando que cuando vean a su hijo le honrarán y le respetarán y le darán lo que le corresponde. Pero es todo lo contrario. Los viñadores malvados dicen: este es el heredero, matémosle y será nuestra la heredad. Claramente aquellos líderes entendieron que Jesús le hablaba a ellos. Y es ahora donde ellos vienen y les dicen a Jesús una estrategia, una trampa. Versículo 13: ¿es lícito que nosotros paguemos tributo al César? Ellos vienen con esta trampa, pero el versículo 13 nos dice que enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiese en alguna palabra. Los fariseos y los herodianos. En el contexto está la celebración de la Pascua. Esta era la fiesta que el pueblo de Israel celebraba para remembrar la salida poderosa de Egipto, cuando Dios les libertó de la cautividad egipcia. Ahora, estos dos grupos, los fariseos y los herodianos. Los fariseos eran de ultraderecha, conservadores, guardaban plenamente la ley y eran enemigos de los herodianos. No se llevaban bien con los herodianos. ¿Cuál era la razón? Los herodianos eran los liberales, aquellos que apoyaban el gobierno de Roma sobre Israel. Roma había puesto un gobernante títere llamado Herodes, y esto apoyaban la familia de Herodes. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que aquí lo vemos juntos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un enemigo común. ¿Quién es? Jesucristo. Lo único en común que ellos tienen es el odio, es el deseo de rechazar a Jesús. Marcos ha sido claro desde el principio, en el capítulo 3, verso 6, cuando Jesús estaba en el templo, que sanó a un hombre de una mano seca. Ellos ya dispusieron matarle, tomar consejo para destruirle. Ellos están asociados para destruir a Jesús. Ellos le envían con un propósito. El versículo 13 nos dice: para ver si pueden atrapar a Jesús, para poner una trampa. La idea aquí es un cazador que está poniendo trampas para ver si caza una presa. Esta es la idea que ellos tienen. Ese es su propósito, que Jesús se equivoque. Ellos constantemente están vigilando a Jesús. Ellos están siguiendo a Jesús de cerca. No porque les interese las enseñanzas de Jesús, no porque tengan alguna inquietud que Jesús pudiera responder, sino porque quieren destruirle. Lucas capítulo 20, verso 20, texto paralelo, dice que ellos eran espías. Estaban espiando sigilosamente, viendo dónde comía, qué entraba, con quién hablaba, si se lavaba las manos, si no se lavaba, todo lo que Jesús hacía. Ahora, no solamente fue el caso de Jesús. La Biblia nos habla de un hombre justo, de un hombre piadoso llamado Daniel. Daniel fue espiado también por líderes contemporáneos. Y dice la Biblia que no encontraron nada malo de que acusar a Daniel. Al punto que lo único que veían que Daniel hacía era que oraba. ¿Y que tramaron? Fueron donde el rey y le armaron una trampa a Daniel, obligándole a que él no adorara a su Dios. Y dice el capítulo 6, versículo 10, que cuando Daniel supo lo que estaban tramando, el complot para atraparle,
Él hizo lo que siempre había hecho. Oró de la manera que siempre oraba al Dios verdadero que él siempre le oraba. Y esto le llevó a que fuese lanzado en un foso de los leones. Ahora, hermanos, si somos sinceros, no solamente es a Jesús, no solamente es a Daniel. La Biblia nos enseña que cada creyente, tú y yo, estamos siendo vigilados. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera. El mundo está con los ojos puestos en la manera como tú y yo vivimos. El mundo sabe que aunque no cree en lo que predicamos, sí sabe que debemos vivir de una manera diferente. Sí sabe que nuestra manera de hablar debe ser diferente. Sí sabe que la manera de conducir no es diferente. Observándonos, así estaban estos hombres, vigilándonos. Pero nosotros entonces es retante en esta mañana, porque la verdad, hermanos, es que tú y yo, al igual que estos hombres, podemos estar siguiendo a Jesús con una mala motivación. Quizás tú estás aquí expectante para que Jesús te resuelva algún problema familiar, algún problema económico, algún problema de salud. Pero la verdad es que lo más importante es que Jesús, que tú conozcas a Jesús como tu Salvador. Más que cualquier milagrero, más que cualquier resolutor de problemas, Jesús ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Al igual que Daniel, tú y yo estamos siendo vigilados, al igual que Jesús estamos siendo vigilados. Pero hay un segundo elemento que a mí me llama la atención, hermanos. Es ver cómo la maldad de estos hombres le lleva a ponerse de acuerdo para destruir a Jesús. Y eso tiene implicaciones para nosotros en este día. ¿Quiénes son tus amistades? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Son personas que te incentivan a buscar de Dios? ¿Son personas que te están llevando a la ciudad celestial? ¿Son personas que te motivan a vivir de una manera piadosa que glorifique a Dios? ¿O todo lo contrario, son obstáculos? ¿Son piedras de tropiezo para alejarte de los caminos del Señor? Hermanos, debemos guardar nuestro corazón de la hipocresía. A veces queremos crecer, pero nuestras amistades no conocen al Señor. Queremos tener crecimiento espiritual, pero no nos estamos juntando con personas que tengan esas mismas metas y anhelos. No podemos pretender ir a la ciudad celestial con principios y manera de vivir corrupta conforme a la ciudad terrenal. Personas que no buscan a Dios ni quieren ser santos. Pero yo veo aquí en este pasaje y en esta actitud de ellos una gran advertencia. Ten cuidado con la manera como tú escuchas la palabra de Jesús. Ten cuidado como tú escuchas la palabra de Dios. Estos hombres, por más de 3 años y medio, constantemente, diariamente, estaban escuchando la palabra de Dios. Pero no para obedecerla, no para tomar una decisión en su vida, no para anhelar producir un cambio, no para que Dios transformara sus vidas, sino porque querían eliminar a Jesús. Cuidado, amigo, cuidado, hermanos. Ellos se sentían con la autoridad de cuestionar a Jesús. Ellos se sentían con la autoridad de descartar: esto sí yo lo obedezco, esto no lo obedeceré. Esto sí, esto no. Debemos acercarnos a Jesús con la intención de obedecer. Pero aquí están estos hombres malvados siendo enviados para destruir a Jesús. Y mira cómo ellos confabulan la trampa. Versículo 14. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Aquí ellos vienen con la lisonja. La Biblia habla del halago, de la lisonja para tropezar. Yo tengo un profesor que dice en la universidad que cuando alguien le decía: como tú eres el que más sabe de eso,
Dice, ya yo me preparo. Como tú eres el más inteligente, estos hombres vienen con lisonja. Maestro, digno de tener una enseñanza importante a ser seguida. Tú eres un hombre que habla la verdad. Tú enseñas el camino para la vida eterna. Tú eres el camino que lleva a la vida eterna. Hermanos, ¿cuántas veces tú y yo hemos escuchado? Yo sé que ese es el camino que debo de seguir. Yo sé que Jesús es la verdad. Quizás tú mismo has dicho una y otra vez esto. Un día yo me pondré a cuentas con el Señor. Un día visitaré tu iglesia. Un día. Estos hombres están autoincriminándose. Ellos reconocen que Jesús es un maestro que enseña con autoridad, que Él es veraz, que Él es el único camino que lleva al cielo, pero no le obedecen. Los fariseos y los herodianos intentan atrapar a Jesús, intentan llenar a Jesús de orgullo, que Jesús se llene de orgullo y comience a presumir y pueda ser presa de sus propias palabras. ¿Usted recuerda aquel hombre o aquella voz tan inteligente que llegó un día y le dijo: oh amiga vecina Eva, ¿cómo está usted? Buenos días, querida Eva. Con que Dios ha dicho que no comas de nada de lo que te creó. ¿Es cierto que Dios te dijo eso? Y ahí viene Eva: no vecina, serpiente. No, eso no fue lo que Dios dijo. Él nos ha dicho que podemos comer, pero este árbol ni lo toquemos. No, espérate, lo que pasa es que Él tiene temor de ti. Tú eres inteligente y si comes de ese árbol llegarás a ser más inteligente al punto de que no necesitarás a Dios. No necesitarás que Él te diga qué hacer y qué no hacer. El bien y el mal estará en ti. Y aquella mujer llamada Eva y su esposo Adán escuchó esta voz y pecaron. Esa sigue siendo la misma trampa. Ellos vienen como hombres piadosos, interesados en crecer en su conocimiento de Jesús. Vienen anhelando una información correcta. Ahora me llama la atención, hermanos, y es retante en esta mañana, porque sabes que el hecho de que tú reconozcas que Jesús es Dios no es suficiente. La Biblia dice que los demonios creen, y no solamente creen, sino que también tiemblan. Y no por eso van a la vida eterna. Tú eres maestro, tú eres veraz, tú eres imparcial, pero no caminamos conforme a tu veracidad. No creemos en tu imparcialidad y no nos interesa que tú nos dirijas como maestros. Qué común es esto al día de hoy, amados hermanos. Qué fácil nosotros escuchar personas que se dicen tener una relación con Dios, pero no viven conforme al Dios de la Biblia. Ellos han elaborado un Dios particular. En su vida tiene un espacio. A mí me pareció interesante en la formación que teníamos, en la capacitación para los pastores, porque, hermanos, muchos fueron los llamados y pocos los que respondieron en proporción al llamado. Pero ninguno me dijo que no era importante. Todos decían: eso es importante, estudiar las Escrituras y prepararse es muy importante. Pero no fueron. Pero es importante. Así estaban estos fariseos. Maestro. ¿Qué le acuerda esta palabra? Este calificativo, maestro. Un joven se le acercó a Jesús y se puso de rodillas. Se arrodilló. Joven rico. Marcos 10. Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Jesús conocía el corazón de aquel hombre. ¿Por qué tú me llamas bueno si solamente bueno hay uno y es Dios? ¿Tú reconoces que yo soy Dios? ¿Estás tú dispuesto a obedecerme? Hermano, tu lisonja no va a comprar a Dios. Tu lisonja no impacta a Dios. Lo único que puede mover a Dios es un corazón contristo y humillado. Es un corazón que se ve a sí mismo como pecador y clama por ayuda. Es lo único que Dios escucha, a la voz de un pecador que se arrepiente y se aparta de su pecado. Dos jóvenes una vez
Querían atrapar a un hombre sabio. Y dijeron, ya tenemos cómo lo vamos a atrapar. Vamos a tener un pollito. Y fueron donde el hombre sabio con el pollito. Y la idea era la siguiente. Si le vamos a preguntar que cómo está el pollito, si él dice que el pollito está vivo, lo apretamos y murió el pollito. Y le demostramos que él no sabe nada, que él no es sabio. Pero si él dice que está muerto, le perdonamos la vida al pollito. O sea, dos opciones. Y así fueron. Sabio, aquí hay un pollito, ¿cómo está el pollito? El sabio le dijo, el pollito está como usted quiere que esté. Depende como ustedes quieren que esté. Él está en sus manos. Estos hombres perversos van donde Jesús con una pregunta que difícilmente podía librarse. Difícilmente. Los herodianos estaban con el imperio romano. Los fariseos estaban con el judaísmo. Y ahí están los representantes. Y es una pregunta difícil, humanamente. Parte C del versículo 14. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no? Aquí no hay pierde. ¿Sí o no? No hay escape, no hay argumentos. Es sí o no. Si dices que sí, entonces te vamos a acusar delante del judaísmo como que eres un vendedor, un vendido al imperio. Si dices que no, te acusamos delante de los herodianos que está haciendo un revoltoso. Estás llamando a la insurrección del pueblo y por lo tanto los romanos te cortarán la cabeza. Ahí estaban los argumentos, estaban los fiscales, los testigos dispuestos para delatar a Jesús. Él quedará atrapado en sus propias palabras. Lo que ellos ignoraban es que están delante de Dios, del Dios encarnado, de la fuente de toda sabiduría. Ahora mira la implicación, impuesto. El impuesto, esta palabra, era un tributo real que todo ciudadano debía pagar al imperio. Y los judíos odiaban este tributo, porque este tributo le acordaba a ellos que eran esclavos, que por su pecado Dios había permitido la esclavitud de los romanos sobre ellos, de que ellos no eran lo que debieron haber sido, de que no fue para eso que Dios los sacó de Egipto. Y de alguna manera les recordaba a ellos lo que ellos debían haber sido y no eran por su desobediencia. Por lo tanto, ellos odiaban tener que pagar este impuesto al imperio romano. Pero hay un segundo agravante. Estamos en la fiesta de la Pascua, la fiesta en la cual se conmemoraba la libertad de Egipto, y ellos están cautivos al imperio romano. Con esto en mente, ellos van y quieren una respuesta. Han adulado a Jesús, ahora Jesús va a hablar. Vamos a dejarlo que por su propio peso, que por sus propias palabras, Él caiga preso. ¿Es lícito? ¿Lo daremos? ¿Sí o no? Jesús, tú dices la verdad. Tú no te intimidas. Tú no ves el rostro de quien está delante. Tú no eres como la justicia que es ciega, pero a veces levanta la venda y mira si el acusado tiene o no tiene recursos. Tú eres veraz. No hay posibilidad para el silencio. ¿Qué hace Jesús? Jesús le da una respuesta. Versículo 15. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Jesús le dice: ustedes están andando en hipocresía. Ustedes no aman la verdad. Ustedes no quieren una respuesta. Ya ustedes tienen su respuesta. Ustedes no quieren una transformación de vida. Ya ustedes decidieron vivir en su pecado. Ustedes no quieren venir a la luz. Ustedes decidieron vivir en las tinieblas. Esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Jesús desenmascara su corazón. Hermanos, y qué maravilloso. Ellos vienen a desenmascarar a Jesús y los que quedan desnudos son ellos. Los que quedan avergonzados son ellos. Jesús evidencia su hipocresía. No tienen amor por Dios. Quieren aparentar que son de la ciudad celestial, pero realmente viven en la ciudad terrenal. Quieren aparentar temor a Dios, pero no tienen el más mínimo respeto por Dios ni por su palabra. Jesús le dice: pásenme la moneda. Y ellos van y buscan la moneda. No era esta, pero era una moneda. 2 caras tiene la moneda. Jesús le dice: pásenme una moneda. Y mira qué contradictorio. Jesús no tiene la moneda, ellos sí. Ellos tienen la moneda, un denario. Lucas nos dice que un denario, la cantidad de dinero que se le paga en un día de trabajo. Y ahí están ellos con la moneda y se la pasan a Jesús. Jesús le dice: ¿de quién es la imagen que tiene esta moneda? ¿De quién es la imagen y la inscripción? Aquel denario, por un lado, tenía la imagen de Tiberio César, gobernador de Israel, hijo de Augusto César. Augusto César decía que él era Dios. Pero del otro lado tenía una inscripción que hablaba acerca de la madre llamada Livia, la madre de Tiberio, que decía Pontificis Maximus, sumo sacerdote. La imagen de Tiberios y del otro lado la frase de su madre en honor a su madre Livia, que decía sumo sacerdote. Es decir, que cuando los judíos veían esta moneda era una idolatría en toda su existencia. Ahora a mí me llama la atención que quizás ellos estaban sosteniendo la moneda y ahí estaban las 2 grandes imágenes. Ellos, creados a la imagen y semejanza de Dios, y la moneda que ellos tenían, la imagen del César, la imagen del hombre. ¿Qué dice Jesús? ¿De quién es esta imagen? Ellos dicen: eso es de los hombres, eso es del César. Y es ahí, con esto en mente, donde Jesús le dice: denle al César lo que le pertenece. Si esa es su foto, si esa es la frase de su mamá, entonces denle lo que le pertenece al César, páguenle al César su moneda. Jesús le está diciendo: cumplan con su responsabilidad delante del gobierno. Como leía nuestro hermano José Manuel, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que han sido establecidas de Dios han sido, por Dios han sido establecidas. Toda autoridad, todo gobierno viene de parte de Dios. Dios es el que pone y quita gobernantes. Por lo tanto, como creyentes, nosotros estamos dispuestos o estamos llamados a obedecer las autoridades, siempre y cuando no nos obliguen a hacer algo que sea contrario a las Escrituras. El creyente debe pagar la energía eléctrica, pagar los impuestos, pagar los tributos, respetar a las autoridades. Estamos llamados, como hicimos el día de hoy, a orar por ellas, llevarlas en nuestras oraciones, no faltarles respeto, cumplir con las leyes. Pero al mismo tiempo está la imagen de Dios. En mi casa yo tengo una pizarra y un día, mientras estudiábamos un grupo de amigos, alguien tomó un marcador permanente sin darse cuenta y hizo un dibujo de un estómago en la pizarra. Ese dibujo no se borró. No ha habido manera de borrar esa imagen. Usted puede escribir encima de la pizarra, pero aún está la imagen detrás, la imagen del estómago de aquel marcador permanente. Tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por más pecaminosa que sea la vida de una persona, todavía hay destellos de la imagen de Dios en esa persona. Ni Satanás, ni el pecado, ni el mundo, ni la corrupción han podido borrar la imagen del ser humano, de Dios en el ser humano. Está ahí. Por lo tanto, Dios dice: no solamente pagues tributo al César, no solamente le dé lo que le corresponde al César, sino hay un compromiso mayor. Y es que debes recordar que la imagen de Dios está en ti, está en mí, y por lo tanto también debemos darle a Dios lo que le corresponde. Todo el mundo debe someterse a la voluntad de Dios. Dale a Dios lo que le corresponde.
Dale a Dios la obediencia que Él demanda. Entrégale a Dios tu vida. Dios no ha venido a mejorar tu vida. Dios no ha venido, Jesús no vino al mundo a que tú descubras el campeón que hay en ti. Jesús no vino al mundo a hacerte una mejor persona, a concederte todas las peticiones de tu engañoso corazón. Jesús vino al mundo a salvarnos para que nosotros podamos vivir para la gloria de aquel que nos salvó. Primera a los Corintios 10:31. Así sea que comamos, que bebamos, que hagamos lo que hagamos, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Hechos 4:19-20. ¿Te recuerda Pedro, Juan, amenazados ante el concilio de ser asesinados? Y ellos dicen: es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Es necesario vivir para la gloria de Dios antes que vivir para la gloria de los hombres. Debemos ver las cosas en perspectiva. Primero está Dios, primero está la voluntad de Dios y luego está la voluntad de los hombres. Hermanos, y aquí quisiera yo detenerme. A veces nosotros tenemos circunstancias particulares, circunstancias quizás difíciles, situaciones familiares, de enfermedades, lo que tú me quieras mencionar, pero no son excusas para no darle a Dios lo que le corresponde. A veces sacamos 100 en el trabajo, en la familia, en lo que hacemos, en los estudios, en las universidades. Pero en lo que tiene que ver con Dios, ahí somos débiles. Anémicos espirituales. No nos esforzamos. Y a veces hasta en la misma juventud se ve. Un joven en el mundo se iba a Estados Unidos a trabajar un año entero, lavando baños, haciendo cualquier trabajo, para venir a comprar un disfraz en diciembre, para ponérselo por 4 domingos y lucir en ese endiablado carnaval. Pero se convierte y luego hay que llamarlos 14 veces y ponerle 15 mensajes para que se congregue. Y por cualquier síntoma entonces deja de congregarse. ¿Por qué? Porque somos buenos dándole al César lo que es de César, pero no estamos conscientes al momento de darle a Dios lo que le corresponde a Dios. Por eso el creyente es uno que se somete a la autoridad, que se somete a Dios de manera adecuada, pero al mismo tiempo se guarda de la hipocresía espiritual. Estos fariseos que estaban planificando matar a Jesús, pero de una manera que simbolizaran piedad. De una manera piadosa ellos querían matar a Jesús. Yo leí hace algún tiempo de un ladrón en Argentina que él se arrepintió de robar. De hecho dijo que le iba a devolver el dinero a los que había robado 2 veces. Él dijo: a los que yo he atracado, ya yo no soy atracador, y tengo la disposición que le voy a devolver lo que le robé 2 veces. ¿Cuál fue la razón, hermanos? Él se sacó la lotería. Con el dinero que había robado se sacó la lotería. Y entonces él quería devolver lo que había hecho mal. Pero la Biblia habla de un cobrador de impuestos que hizo lo mismo. Pero no lo hizo porque se sacó la lotería. Él obtuvo un premio mayor. Él conoció a Jesús, su Salvador, que le llamó. Y lo hizo no para su propia gloria. Porque cuando nosotros hablamos de aquel cobrador de impuestos, no lo decimos como algo bueno, sino que hablamos del Salvador misericordioso que le llamó, y él estuvo dispuesto a levantarse del banco de los impuestos y seguir a su glorioso Salvador. Tú y yo podemos hacer muchas cosas buenas, cosas legítimas, pero lo podemos hacer no para la gloria de nuestro Salvador, sino para nuestra propia gloria, o para librarnos quizás de las consecuencias negativas que puede traer el pecado. Quizás tú estás casado en este lugar y no te interesa ser fiel a tu esposa, o estás siendo fiel a tu esposa no por temor a Dios, sino por temor a que te descubran. Pero son cosas totalmente diferentes. Son miembros totalmente diferentes de la ciudad celestial de la cual hablaba Agustín y de la ciudad terrenal. ¿Sabes qué pasó con estos hombres? Ellos quedaron sorprendidos.
ante la respuesta que Jesús les dio. Quizás me gustaría terminar este sermón diciendo que ellos cayeron postrados, llorando, pidiendo perdón, porque Jesús les había desenmascarado en su hipocresía religiosa, de fingir ser lo que no eran. Me hubiese gustado darle un final feliz a esta historia para con estos fariseos y herodianos y decir que ellos fueron convictos de pecados y que se arrepintieron de querer matar a Jesús. Pero el texto no nos dice eso. Simplemente nos dice que se maravillaron, se engranojaron. Wow, mira cómo, mira ahí, esa palabra de Dios. Mira cómo me puse. Ser creyente es más que eso. Es más que ser impactado por la palabra de Dios. Es más que engranojarse. Es más que sentirse mal por el pecado. Es más que sentir culpa o que llorar. Arrepentirse es más que eso. Estos hombres se maravillaron, pero no hubo arrepentimiento de corazón en sus vidas. Ahora, para ellos ya no hay esperanza, pero para ti sí. Para ti y para mí hay esperanza en el día de hoy. Dios sigue demandando lo mismo, que le demos al César lo que es de César y que le demos a Él lo que le corresponde. Por eso, hermanos, para nosotros como creyentes, ellos estaban celebrando el día de independencia. Pero para nosotros los creyentes, el día de independencia no está marcado por una fecha o por un día en particular en el calendario. Para el creyente, nuestro día de independencia está marcado por la cruz de Cristo. El día en el cual nosotros nos topamos con Jesús y Él fue nuestro Salvador. Ese glorioso día en el cual fuimos convictos de pecado, en el cual dejamos la careta de nuestra hipocresía espiritual y reconocimos que no podíamos salvarnos. Reconocimos que no podíamos entrar a la vida eterna. Reconocimos que íbamos camino al infierno, camino a la muerte, pero Dios podía salvarnos. Y no nos quedamos en un simple reconocimiento, sino que clamamos por misericordia. Esta puede ser tu historia en este día. Te ruego, te suplico que vengas a Cristo en fe y arrepentimiento. Te ruego que le dé a Cristo, que le dé a Dios lo que es de Dios. Porque el creyente es uno que obedece al gobierno, que obedece al Señor de manera adecuada, pero guardando su corazón de la hipocresía. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, oh Padre eterno. Gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias, oh Señor, porque en ti tenemos esperanza. Ayúdanos, oh Señor, a no simplemente maravillarnos de tu palabra, sino que podamos darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Gracias, oh Jesús. Ayúdanos, oh Señor, porque te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Dios le guarde.